Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos dando inicio a una serie de estudios bíblicos acerca del Evangelio de Lucas. Estaremos leyendo todos los 24 capítulos de este libro y realizando una explicación de los versículos de una forma breve, sencilla y fácil de comprender. Iniciamos rápidamente colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos y te bendecimos por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en este día para compartir tu palabra, Señor, y enseñarla a todos nuestros oyentes. Te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder expresarla, Señor, como tú las has enseñado en las Escrituras, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Abre nuestro entendimiento y permite que todos nuestros oyentes puedan recibirla en sus corazones, Dios. En el nombre de Jesús, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, y que tuyo sea el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Evangelio de Lucas fue escrito por el médico Amado, el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este era un médico gentil convertido, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Encontramos que entre los propósitos de este libro era dar a conocer una narración coordinada y ordenada de la vida de Cristo como lo vieron los testículos oculares. Algunas de las características sobresalientes de este libro es que de entre los 4 evangelios, este es el que contiene la biografía de Cristo más completa. Desde su nacimiento, posee una amplia ilustración en cuanto a las parábolas, alegorías y historias empleadas en las enseñanzas de Cristo, ya que Jesús utilizaba mucho parábolas, alegorías históricas y casos hipotéticos en sus enseñanzas. A su vez presenta los eventos ocurridos en cuanto a la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, e igualmente muestra los eventos proféticos que tomarán lugar como señales del tiempo final y la segunda venida de Cristo. Antes de iniciar, queremos pedirle que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entre los versos 1 al 4, observamos que el libro empieza con una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo. Un pequeño paréntesis es que la identidad de este hombre llamado Teófilo era desconocida. Se habla de que muy probablemente este era también, al igual que Lucas, otro gentil o no judío convertido, ya que se observa en la narrativa de este libro dedicado a Teófilo, que fue escrito especialmente para los gentiles, debido a que se observa en su síntesis el esfuerzo del escritor por explicar las costumbres judías y en algunas ocasiones sustituye nombres hebreos por griegos. Pues el escritor expresa desde el verso 1 cómo muchos han tratado de poner en orden o en sentido lógico la historia de las cosas que acontecieron entre el pueblo. En el verso 2 continúa agregando que aquellos quienes estuvieron presentes en la época de Cristo lograron presenciar estas cosas con sus propios ojos y llegando a ser ministros de la palabra, se las enseñaron al resto de los discípulos. Continuando en el verso 3, expresa Lucas su ánimo por escribir a Teófilo en este libro contenido todas las cosas que acontecieron desde su origen, habiendo investigado diligentemente, y concluyendo en el verso 4, para con el propósito de esta dedicatoria, cuenta Lucas que es para que logre conocer bien la verdad acerca de las cuales ha sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo,
porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Verso 5. Para los días de un rey llamado Herodes, nos cuenta este verso que habían 2 personajes, uno llamado Zacarías, quien era sacerdote de la clase de Abías. Esta era una clase de sacerdotes de los descendientes de Aarón. Para los que quieran tomar notas sobre esto, pueden verlo en Primera de Crónicas capítulo 24. Y el segundo personaje se llamaba Elizabeth. Esta era la mujer del sacerdote Zacarías. Vemos en este mismo verso que Elizabeth era descendiente de las hijas de Aarón. Verso 6. Ambos, Elizabeth y Zacarías, eran considerados justos delante de Dios. Estos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. A la altura de este verso nos enteramos que esta pareja no tenía hijos, ya que Elizabeth era estéril y a su vez ambos eran de edad avanzada. Versos 8 y 9. Observamos que Zacarías se encontraba durante el periodo de ejercimiento de su ministerio como sacerdote, según el orden de su clase, que, como habíamos visto en el verso 5, era la clase de Abías. En el verso 9 observamos que, de acuerdo al sorteo que se había hecho, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó a Zacarías entrar en el santuario para ofrecer el incienso al Señor. Observamos que en la parte de afuera se encontraba la multitud del pueblo orando a la misma hora del incienso. Verso 11. Aquí sucede algo interesante. Zacarías, dentro del santuario, se le aparece un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12. Zacarías se turba al verle y se llena de temor. Verso 13. El ángel habla a Zacarías y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Verso 14. Le continuó diciendo el ángel: tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entre los versos 15 al 17, el ángel habla a Zacarías proféticamente acerca de la vida del niño y parte de la misión que haría como servicio a Dios, diciéndole:
que sería grande delante de Dios, no bebería vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Haría que muchos del pueblo se convirtieran al Señor su Dios. Iría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pequeño paréntesis en este verso es que no solamente Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 14, que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir antes del Cristo, sino que en este verso podemos observar previamente al ángel Gabriel decir en esta manifestación a Zacarías que Juan el Bautista iría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Verso 18. A la altura de este verso, Zacarías responde al ángel con un poco de incredulidad, diciendo: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Poniéndolo en otras palabras, básicamente aquí Zacarías pregunta al ángel cómo podría estar seguro de que esto ocurriría, pues siendo él viejo y su mujer de edad avanzada. En vista de la incredulidad de Zacarías, vemos que el ángel dice unas palabras a Zacarías en los siguientes 2 versículos. Verso 19. El ángel dice a Zacarías primero, confirmando que quién es él. Él dice: yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios. Segundo, confirma el propósito de su visita, mencionando que había sido enviado a hablarle y entregar las buenas nuevas acerca del nacimiento de su hijo, el cual le estaba compartiendo. Verso 20. Observamos a mayor detalle la repercusión de la incredulidad de Zacarías. El ángel le dice que por cuanto no había creído a sus palabras, Zacarías quedaría mudo hasta que todo esto que le había dicho aconteciese a su debido tiempo. Verso 21. En el verso 10 habíamos visto que la multitud del pueblo estaba afuera orando. Para la altura de este verso 21 ya no se nos muestra al pueblo orando, sino ahora esperando a Zacarías, porque se extrañaban de que demorase tanto dentro del santuario. Verso 22. Zacarías sale del santuario, pero por la palabra del ángel había quedado mudo, por tanto no podía hablar al pueblo. Zacarías en este caso hacía señas al pueblo, y esos al ver las señas y la mudez de Zacarías, entendieron que seguramente había tenido una visión dentro del santuario, y Zacarías permaneció mudo. Verso 23. Cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Verso 24. Luego de pasados aquellos días y llegados el tiempo de Elizabeth su mujer, concibió, que quiere decir que quedó embarazada, y se refugió en su casa por 5 meses, diciendo en el verso 25, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó de quitar mi afrenta de entre los hombres, refiriéndose esto a que ella decía que el Señor le había quitado la vergüenza de no tener hijos. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella,
la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Verso 26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el mismo ángel que habló con Zacarías, Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret en Galilea. Verso 27. El ángel fue enviado a visitar a una virgen llamada María. María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, que pertenecía a la casa de David. Verso 28. Entrando el ángel donde estaba María, le dice: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. María, al ver al ángel, se confundió por sus palabras y pensó: ¿qué salutación sería esta? Otras traducciones dicen que María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Verso 30. El ángel le dice a María: No temas, has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. El ángel le dice a María que concibiría en su vientre y daría a luz un hijo, y debía ponerle por nombre Jesús. Versos 32 y 33. El ángel declara a María parte del propósito del niño al decirle: Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin, ya que sería un reinado eterno. Verso 34. María pregunta al ángel: ¿cómo sería esto? Pues no conozco varón. Pues por el hecho de que era virgen y no mantenía ninguna relación de índole sexual. Verso 35. El ángel Gabriel, respondiéndole a María con un poco más de detalle para dejarle saber cómo se haría esto, le dice: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, pues el Espíritu Santo vendría sobre María, y como consecuencia de esto, ella concebiría un hijo, que sería un ser santo. Verso 36. El ángel Gabriel utiliza como referencia lo sucedido anteriormente con Elizabeth y Zacarías, como Elizabeth, a quien llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Y para este momento que el ángel está hablando con María, Elizabeth se encuentra en su sexto mes de embarazo. Este fue un acontecimiento que, como vimos anteriormente, sucedió como un milagro de Dios. Verso 37. El ángel complementa diciendo: porque no hay nada imposible para Dios. Verso 38. María cree y responde: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo,
esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Verso 39. En aquellos días María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, a la ciudad donde vivía Zacarías. Verso 40. Entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Verso 41. En este versículo sucede algo interesante, y es que cuando María saluda a Elizabeth, el bebé saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 42. Exclamando a gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Seguido en el verso 43, continúa diciendo: ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Verso 45. Termina Elizabeth diciendo: Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que le fue dicho de parte del Señor. Entre los versos 46 al 55, María responde con un cántico de alabanza diciendo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Verso 56. Observamos que María se quedó con Elizabeth por un espacio de 3 meses y luego volvió a su casa. Verso 57. Cumplido el tiempo del alumbramiento de Elizabeth, dio a luz un hijo. Verso 58. Oyendo los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con Elizabeth su misericordia, se regocijaron con ella. Verso 59. Luego de 8 días de nacido el niño, vinieron para circuncidarlo como era de costumbre entre los judíos, por mandato de Dios a Moisés, como lo muestra Levítico 12:3. Pues sucedía que estando el grupo allí, llamaban al niño con el nombre de su padre, Zacarías. Verso 60. Respondiendo ante la situación, Elizabeth dice: no, se llamará Juana. Verso 61. El grupo argumenta a Elizabeth: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Verso 62. Preguntaron a Zacarías por señas cómo le quería llamar. Verso 63. Zacarías, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos,
se maravillaron. Observamos en este verso 64. Aquí vemos algo interesante. En este momento le fue devuelta su habla, y dice que fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Verso 65. Al ver este acontecimiento, los vecinos se llenaron de temor y divulgaron estas cosas por las montañas de Judea. Verso 66. Todas las personas que oían estas cosas las guardaban en su corazón y meditaban en ella, preguntándose en quién sería este niño, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Verso 67. Observamos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Desde el verso 68 al 79, observamos esta profecía de Zacarías, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En el verso 80, observamos una breve descripción de la vida de Juan el Bautista antes de su ministerio. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Con esto hemos culminado el primer capítulo del libro del Evangelio de Lucas. Veamos algunos puntos sobresalientes. Número 1. El libro inicia con el autor del libro, el discípulo Lucas, quien era un médico gentil convertido, expresando una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo, que muy probablemente era otro gentil convertido, en ánimo de educarle acerca de las cosas ocurridas en la vida del Mesías. Número 2. El ángel Gabriel aparece a Zacarías para darle la noticia de que tanto él como su mujer Elizabeth, que era estéril, concebirían un hijo, al cual debían ponerle por nombre Juan. En este suceso, debido a la incredulidad de Zacarías, quedaría mudo hasta que todo esto aconteciese por la palabra del ángel. Número 3. El anuncio del nacimiento del Mesías.
El mismo ángel Gabriel, enviado por Dios a una virgen llamada María, le entregó la noticia que concebiría un hijo, al cual debía ponerle por nombre Jesús. Siendo ella virgen, el ángel le dejó saber que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y por medio de este acontecimiento concebiría. Número 4. Las dos mujeres quienes habían de concebir se encuentran, ya que María decide visitar a la embarazada Elizabeth por un espacio de 3 meses. Al momento de María llegar al hogar de Elizabeth y saludar a Juan, saltó dentro del vientre. Número 5. El nacimiento de Juan el Bautista. Cumplieron los días del alumbramiento de Elizabeth. Juan el Bautista nace y a los 8 días es circuncidado. En este evento, el padre de Juan, Zacarías, recibe el habla nuevamente. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.